Estamos aquí transmitiendo desde el webinar de InMujeres, que es uno de nuestros últimos conversatorios, inspirados en una suma, casi en un mantra que hemos desarrollado, un poco muy inspiradas en lo que ha pasado en estos meses, que es la nueva normalidad más solidaria, más justa, feminista, local e igualitaria. Esta especie de mantra es lo que está en el paraguas de nuestra política, de nuestra perspectiva, y en esta inspiración tenemos hoy un webinar de muchísimo, tenemos el honor de tener aquí a dos ministras que para nosotras son inspiradoras, pienso que estamos en un momento, aun cuando los países son diferentes, estamos en un momento parecido de pensar las políticas y sobre todo este tema de los cuidados, que ha sido un asunto que hemos oído, porque no nos hemos podido ver, pero hemos escuchado a la ministra Montero, hemos escuchado a la ministra Gómez Alcorta, hemos leído, hemos visto toda la política que están empujando, y también nosotros desde InMujeres tenemos este tema crucial, que yo creo que es un tema de las políticas, en el caso, no de políticas públicas, sino en el sentido de las políticas mujeres, que es el tema de las políticas feministas, ¿no? Entonces, quiero decirles que estamos muy, muy felices, se nos nota en la cara la sonrisa, estamos muy contentas, muy orgullosas, y muchísimas gracias, ministra Montero, muchísimas gracias, ministra Gómez Alcorta, por haber aceptado, por estar aquí con nosotras. Sabemos que tenemos todas colapsadas nuestras agendas, pero muchísimas gracias. Voy a presentar. El tema de hoy tiene un título muy sugerente, que es el de tiempos privados y problemas públicos, con el fin de abordar los principales retos que enfrentan las mujeres en este contexto de confinamiento, considerando las medidas que se han tomado para mitigar los efectos de la pandemia, donde lo público y lo privado se han desdibujado. A mí me gusta mucho decir que difícilmente hay algo privado en lo doméstico. Entonces, que pocos espacios hay privados para las mujeres en realidad. Y entonces prefiero hablar siempre de espacios domésticos en realidad, que son invadidos por todos y por todas y por todes, y que difícilmente hablan de privacidad para las mujeres en el espacio privado, ¿no? Este concepto de lo privado como algo muy masculino que las mujeres difícilmente llegamos a conocer en nuestra vida cotidiana. Porque aunque no se dejen ver, todos los cambios en las políticas públicas afectan por efecto o por omisión la vida privada, la vida doméstica, la vida de las familias. Es tiempo que estos impactos sean positivos para las vidas de las mujeres y para las niñas, porque es una deuda histórica y es una necesidad que asumimos como compromiso por ello. Y creo que en ese terreno de la deuda histórica con las mujeres y las niñas de los tres países, estamos hoy aquí para poder compartir, como decía antes la presidenta de InMujeres, Nadine Gassmann, decía cómo no solamente lo que estamos logrando, sino también nuestras propuestas, nuestras ideas, qué estamos pensando para poder solucionar problemas que son inéditos en el sentido literal y complejo de la palabra, ¿no? Entonces estamos muy emocionadas aquí de contar con la participación de Irene Montero Gil, ministra de Igualdad de España, que tendrá una intervención, y posteriormente escucharemos a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina, que también tendrá una participación, y compartiremos aquí los puntos de vista. La presidenta Gassmann también tendrá su presentación, o sea, podremos hacer un punto de partida común de unos minutos y luego poder dialogar, que es donde nosotras encontramos la mayor riqueza de esta posibilidad, de este webinar, ¿no? Porque si no, estos formatos suelen ser muy difíciles en el momento de intercambiar. Entonces queremos forzar un poco a poder escucharnos y poder dialogar. A ambas quisiera invitarlas que en los próximos minutos compartan y reflexionemos juntas sobre qué han hecho los gobiernos que representamos, las tres, para continuar impulsando el reconocimiento y la igualdad de oportunidades, y cómo hemos reaccionado ante la crisis sanitaria que hoy vivimos a nivel mundial para minorar sus impactos en la vida de mujeres y niñas. A quienes siguen este webinar les invitamos a hacer sus preguntas en el chat, tanto de la plataforma como en Facebook Live, las cuales retomaremos al final de las intervenciones. Para dar inicio les presento a la doctora Nadine Gassmann Silberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Yo la tengo a mi
a mi izquierda, pero bueno, no sé cómo la tienen ustedes en su pantalla. Cuenta con una destacada trayectoria profesional, nacional e internacional, de más de 3 décadas en las áreas de diseño y evaluación de políticas públicas. Desde febrero de 2019 tenemos el honor de que esté al frente del Instituto Nacional de las Mujeres. Nadine, querida, te cedo la palabra para que puedas saludar a las invitadas. Gracias. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación. De veras me da muchísimo gusto estar hoy en este diálogo a través de este medio con estas mujeres maravillosas, compañeras, colegas que realmente aprecio, les agradezco mucho su disposición de tener este diálogo. Sabemos que estamos viviendo momentos complejos, tiempos en que la pandemia ha hecho evidentes las deficiencias del sistema social desigual que nos brinda que no brinda las mismas oportunidades a mujeres que a hombres. Y ante esto hemos decidido tener una mirada optimista, responsable y con miras hacia el futuro. Sabemos que las crisis representan retos, pero que también ante estos retos hay la posibilidad de generar cambios para tener sociedades más justas e igualitarias. Dado los temas que hemos tocado en los diálogos pasados, en el iMujeres nos pareció fundamental cerrar esta serie de conversatorios invitando a estas dos grandes mujeres con destacadas carreras que son referentes y que encabezan la agenda por la lucha de la igualdad y el cierre de las brechas de desigualdad en España y Argentina. Y que son además gobiernos que, como el nuestro, son gobiernos progresistas que están empeñados en cambiar la historia, en cerrar las brechas de desigualdades. Yo les agradezco mucho su tiempo y su generosidad al aceptar esta invitación y compartir con nosotras cuáles son los desafíos comunes que tenemos las mujeres antes, durante y después al COVID, así como ideas de respuestas que necesitamos dar. La pandemia ha obligado a gran parte de la población a trasladar nuestras vidas públicas al espacio privado, como decía Marta, donde se ha concentrado actividades de cuidado, educación, trabajo remunerado y no remunerado, entre muchas otras. Esta concentración y sobrecarga de actividades localizadas en el mismo espacio, junto con el estrés que se ha producido a partir del confinamiento y la incertidumbre, efecto de cualquier crisis, han generado tensiones que en muchos casos se han traducido en violencia, mismas que han impactado de manera diferentes a las mujeres y a los hombres, siendo, como sabemos, las mujeres las más afectadas. Las mujeres hemos asumido la mayoría de las actividades extra, tal como el cuidado de las otras personas, el aseo de nuestros hogares, la preparación de alimentos, la educación. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México alrededor de 6 de cada 10 mujeres han sido responsables del trabajo doméstico y de cuidados durante el confinamiento, frente a 4 de cada 10 hombres. Bajo el contexto actual, nos hemos percatado que las fronteras entre lo público y lo privado han quedado casi invisibles. Nuestra intimidad en el hogar ha quedado expuesta, las mujeres trabajamos y cuidamos al mismo tiempo, los horarios de teletrabajo se han extendido y parece que no va a haber mucho tiempo exclusivo para lo personal, para lo importante. Un dato que me parece muy revelador es que a nivel internacional, de acuerdo con un estudio de Promundo, durante el confinamiento por el COVID-19, las mujeres se quejan por falta de dormir y descansar, mientras que los hombres se quejan por falta de tiempo con la pareja. Desde el Gobierno de México sabemos la responsabilidad que tenemos con las necesidades de las personas. Ante la pandemia decidimos priorizar el apoyo para el 70% de los hogares de México. Es decir, nos enfocamos en que 7 de cada 10 familias en mayor situación de vulnerabilidad sean las beneficiadas con algún apoyo económico. Respecto al tema de la violencia, desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos trabajado en el desarrollo de estrategias transversales que toquen los ejes de atención, prevención, sanción para eliminar las violencias contra las mujeres.
Desde 2019, el Gobierno de México reafirmó su compromiso para dar soluciones a sus problemas y por ello, desde entonces, trabajamos en la Estrategia Nacional de Prevención de las Violencias contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. En el contexto de la pandemia, aceleramos la articulación y coordinación entre instituciones para fortalecer nuestras acciones. Solo quiero hablarles de algunas de ellas. Primero, una de las primeras acciones fue declarar como servicios esenciales los refugios, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, guarderías y estancias infantiles. Segundo, fue asegurar el funcionamiento de todos los servicios ministeriales, administrativos y judiciales que atienden la violencia contra las mujeres. También fortalecimos la línea de emergencia y se estableció como la gran puerta de entrada de los casos. Y desde el INMujeres coordinamos la implementación de la capacitación de las y los operadores de esta línea de emergencia 911. Ampliamos la difusión de los servicios a través de 2 herramientas nacionales. Uno, el Directorio Nacional de Servicios Integrales para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, que identificó los servicios de los institutos, de las instancias estatales y municipales de las mujeres, y un mapa nacional georreferenciado de servicios. También sabemos que necesitamos estrategias para liberar el tiempo de las mujeres y necesitamos reconocer y redistribuir los trabajos de cuidado para transitar hacia modelos igualitarios con oportunidades justos en temas como educación, empleo y salud. Y estamos trabajando en ello. Por ejemplo, antes de la pandemia, el gobierno ya había establecido como una prioridad la creación de una estrategia nacional de cuidados. También se está haciendo la promoción de cambios legislativos donde se ponga como un derecho el acceso a los cuidados y la elaboración de la Ley General de Cuidados. Es decir, el derecho a recibir los cuidados a lo largo de toda la vida, el derecho a no cuidar gratuitamente, el derecho a cuidar en situaciones dignas cuando se cuida de manera gratuita y el derecho a condiciones justas cuando cuidamos. En México, desde el inicio de esta administración, estamos fortaleciendo nuestra relación con todas las personas. Nuestro trabajo cotidiano se ha caracterizado por ser abierto, por escuchar y entender las necesidades de toda la población, especialmente con aquella que por diversas circunstancias se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. El objetivo de este gobierno es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Y eso quiere decir trabajar por y con las mujeres. Por último, y es un tema que quisiera dejar sobre la mesa para dialogarlo posteriormente con ustedes, mis queridas ministras, la nueva normalidad implica retomar de maneras distintas las actividades fundamentales para la vida social. Una de estas actividades esenciales es la educación. Por eso, ante este regreso a clases con las escuelas cerradas, para las mujeres existe una preocupación real sobre cómo regresar a sus trabajos si los hijos y las hijas están en casa. En México, 30 millones de alumnas y alumnos de educación básica regresaron a clases virtuales desde casa, lo que exige en la práctica que alguien les cuide y les acompañe en sus actividades escolares diarias. Y sabemos que este tipo de labores no remuneradas ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres. Quiero cerrar mi intervención con muchas ganas de escuchar a nuestras invitadas especiales, Irene y Elizabeth. Estoy segura que tienen mucho por compartir desde sus experiencias y buenas prácticas internacionales, así como todo el trabajo e iniciativas que han impulsado desde sus ministerios con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para mujeres y niñas. Muchísimas gracias y querida Marta, te regreso el uso de la voz. Muchas gracias, presidenta. Voy a pasar la palabra a la ministra Irene Montero Gil, no sin antes hacer una breve presentación. Irene Montero es máster en Psicología de Educación, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, además de contar con estudios de doctorado en Inclusión Educativa por la misma universidad. Ha sido diputada y portavoz del Grupo Confederal Unidas Podemos, así como jefa de gabinete.
Desde muy joven ha participado en diversos movimientos populares españoles como la organización estudiantil, movimientos de solidaridad, el famoso 15M y las marchas de dignidad. Actualmente es ministra de Igualdad de Género del Gobierno de España, cargo que ocupa desde el 12 de enero de 2020. Irene, ministra, le dejo el uso de la voz los próximos minutos para que nos pueda compartir sus ideas sobre cómo están repensando las políticas. Ustedes están en un momento, España está en un momento diferente ahora en relación a la pandemia y también en relación a la entrada a la escuela de los niños, porque están apenas empezando el año escolar. En Argentina ya iban 4 meses o 5 en el año escolar. En México acabamos de empezar. O sea, yo creo que esta disparidad a ustedes nos van como van en avanzada. Queremos conocer cómo están solucionando los problemas y, bueno, le dejo la palabra a ministra. Muchas gracias por estar aquí y muy honradas de escucharla. Bueno, muchísimas gracias, Marta, también a Nadine y a Eli, que ya nos conocemos de algunos seminarios online y antes comentábamos, bueno, las ganas de que en algún momento podamos recuperar también la presencialidad y una parte importante, creo, de la construcción colectiva que también pasa por, bueno, pues por tocarse, por verse cara a cara y por construir también desde esos afectos que también se construyen con el cuerpo, ¿no? El feminismo también habla de eso, de cómo también somos nuestros cuerpos y cómo construimos desde ahí también procesos de empoderamiento, de cambio y de transformación. El honor es mío de poder participar en un espacio como este, en unos seminarios de tantísimo nivel como los que habéis podido tener antes de este cierre y que habéis podido abordar, bueno, pues temas que yo creo que antes de la pandemia ya estaban ahí. De hecho, el movimiento feminista y el pensamiento feminista lleva mucho tiempo abordándolos, pero que desde luego ahora se han puesto en primera línea de los retos de cualquier sociedad, ¿no? Desde la violencia machista, las desigualdades en el ámbito laboral, en el ámbito de los cuidados, o la mayor feminización o la mayor precarización de empleos y de tareas que son esenciales para la sociedad y que hasta ahora muchas veces permanecían, bueno, pues completamente invisibles, ¿no? Me gusta mucho la idea de los tiempos privados, problemas públicos. También quizá yo añadiría la idea de que son tiempos de aparente soledad, pero donde necesariamente las soluciones las tenemos que construir en común. De alguna manera eso también es la historia. Me atrevería a decir que de casi todos los movimientos de emancipación, pero particularmente del feminismo, la cuestión de lo privado, de los tiempos privados y los problemas públicos, esa idea de que lo personal es político, creo que es una idea vehicular, no fundante solamente del feminismo radical, sino en generar una reflexión del conjunto del feminismo, que resume también muy bien nuestro tiempo. Y también si hablamos de políticas públicas, pues es evidente que tenemos que reconocer con rotundidad que las políticas públicas han vivido muchas décadas de espaldas completamente a los problemas de las mujeres y particularmente a algunos como tienen que ver con la redistribución del tiempo y la redistribución de los cuidados, no solamente de la riqueza, que hasta ahora, bueno, pues no formaban parte ni siquiera de ese debate público, ¿no? Y las políticas públicas han vivido de espaldas a ello. Yo creo que primero hay una idea que es central. Aquí en España estamos tratando de situarla como uno de los ejes centrales de nuestros proyectos y nuestras propuestas de recuperación. Y es que en otros momentos ha sido muy fácil decir que en los momentos difíciles o en los momentos de crisis las políticas feministas o las políticas de igualdad debían quedar de lado porque era el momento de las políticas importantes, ¿no? De la economía y de las políticas que nada tenían que ver, bueno, pues con esas cosas accesorias que parece que se hacen cuando no hay ningún otro problema social, entonces nos ocupamos de los problemas de las mujeres como si fuesen algo accesorio. Yo creo que estamos en un tiempo en el que la pandemia ha demostrado que los problemas de las mujeres son los problemas de la sociedad. Y de hecho que si queremos sociedades no solamente más democráticas y más justas, sino también económicamente más eficientes y económicamente mejores, y digo este argumento porque soy consciente de que todavía hay un sector de la sociedad, incluso también de los poderes económicos, que solo atienden a esos argumentos más de corte economicista, pero soy consciente de que también, y el argumento fundamental tiene que ver con los derechos humanos y con los derechos de todas, necesitamos que la agenda feminista esté en primer plano. La agenda feminista creo que hoy es uno de los vectores centrales, por no decir el único, porque también creo que hay que atender al cambio climático y a todas las transformaciones que tienen que ver con ese vector, pero sin duda la agenda feminista creo que es uno de los vectores de reconstrucción y de transformación de nuestras sociedades. E insisto, no solamente creo que hay un argumento que es central de justicia y de derechos humanos, de igualdad y de reparto de la riqueza, del tiempo y de los cuidados, sino que también es una cuestión de eficiencia económica. Y por tanto, pues
a las personas que estamos temporalmente ocupando responsabilidades en las instituciones, creo que lo que nos toca es pensar cómo convertimos esa idea en políticas públicas que sean eficaces, ¿no? Entonces, ahí, por concretar algunas cosas brevemente, yo creo que los dos pilares en los que al menos nosotras hemos tenido que estar centradas, escuchaba a Nadine y creo que no es algo muy diferente a lo que está pasando en casi todos los lugares, ¿no? En casi todos los países, hemos tenido grandes bloques de trabajo. Por una parte, las violencias machistas, probablemente la mayor vulneración de derechos humanos que se produce contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, y por otra parte, la cuestión de los cuidados y la conciliación. Creo que ambas tienen una raíz común que tiene que ver con la desigualdad en el reparto de la riqueza, del tiempo y de los cuidados. La escasez de tiempo es uno de los principales problemas que tienen las mujeres en todo el mundo y especialmente las más vulnerables. Muchas veces ni siquiera se accede a derechos o a servicios que se ofrecen en sus países, en sus pueblos, en sus ciudades, porque no tienen tiempo de acudir a las instituciones, no solamente por desconocimiento, no solamente porque muchas veces la institución no llega a esas mujeres, sino porque a veces no hay tiempo para dejar de cuidar, por ejemplo, o dejar de trabajar y poder dedicar una mañana a hacer los papeles necesarios para solicitar pues, determinado reconocimiento, determinado derecho, determinada transferencia de renta, ¿no? Entonces, yo creo que la desigualdad es la raíz común a esos dos grandes problemas. Yo creo que en España, en materia de lucha contra las violencias machistas, nosotras siempre tenemos la sensación de que hasta que no logremos llegar a tiempo en todos los casos, siempre será insuficiente. Pero sí tenemos una trayectoria bastante sólida de lucha contra las violencias machistas, aunque siempre pues, nosotras nos fijamos en todo lo que queda por hacer. Y ahí hemos hecho cuestiones bastante parecidas a las que Nadine estaba comentando en el caso de México, ¿no? Nosotras nos preocupamos mucho para, en el momento en el que aquí se declaró el estado de alarma y, por tanto, el confinamiento y la obligación de confinamiento para los ciudadanos y las ciudadanas, éramos muy conscientes de que las casas para las mujeres que están sufriendo violencia no son un lugar seguro. Qué grave decir esto, ¿no? Cuando le pedimos a una persona que se quede 24 horas en su casa porque es una cuestión de salud pública y no es un lugar seguro para esas mujeres. Y por tanto, pensábamos y creemos que ha sido así, aunque son pocos los datos que tenemos todavía o digamos la solidez de los datos podemos mejorarla, pero sabemos que esa violencia se ha incrementado y en ocasiones ha mutado. Y se han incrementado formas de violencia, bueno, pues diferentes a otras que estábamos viendo, pero no por ello ha dejado de existir esa violencia. Por eso lo que hicimos fue poner en marcha un plan de contingencia para declarar servicios esenciales, todos los que atendían de forma integral a las mujeres víctimas de violencia machista y crear nuevos mecanismos silenciosos de comunicación. El nivel de incremento de las solicitudes de ayuda se ha multiplicado, pero especialmente lo ha hecho a través de aquellos mecanismos de comunicación silenciosos. Las mujeres no podían llamar por teléfono porque convivían con su maltratador, pero escribían un WhatsApp o mandaban un correo electrónico, utilizaban un botón de geolocalización que digamos, conseguimos construir con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? El mensaje que intentamos mandar a las mujeres era: si tu vida corre peligro, la de tus hijos corre peligro, si está en riesgo tu integridad física, no hay confinamiento que valga, hay que salir de casa y hay que pedir ayuda porque las instituciones te van a ayudar. Y aún así somos conscientes de que hay muchas mujeres a las que, bueno, pues nuestro mensaje todavía no ha llegado. Ese creemos que es uno de los grandes retos. Cómo la institución llega y consigue hacer sentir a todas las mujeres, especialmente a las más vulnerables, que pueden tener un nivel alto de desconfianza en la institución, la sensación de que las instituciones son lugares seguros para ellas. Tras el confinamiento, sabíamos también que la sensación de pérdida de control por parte de los maltratadores podía incrementar los niveles de violencia y efectivamente, desgraciadamente, pues estamos comprobando que teníamos razón y que se ha producido un repunte de casos, no solamente en asesinatos machistas, sino también en formas de violencia, ¿no? Algo importante que creo que es destacable, extendimos también esas medidas de garantizar como esenciales los servicios de atención, las casas de acogida a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, mujeres víctimas de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, intentando además que la identificación que se hace de esas mujeres sea complementaria a la policial y a efectos socioasistenciales no se requieran todos aquellos requisitos que se exigen en una identificación bueno, pues policial o a efectos judiciales, ¿no? Y seguimos trabajando en coordinación con lo que aquí llamamos comunidades autónomas, con nuestro marco de organización territorial, para que esas medidas de emergencia se conviertan en estructurales. Y por abordar brevemente el segundo gran bloque, que además es donde creo que tenemos más retos y donde quiero escuchar también a Eli cuál es su visión. Y a Nadine me estaba interesando mucho lo que planteaba del sistema estatal de cuidados y esa ley de cuidados. Creo que en los cuidados
hemos hecho cosas históricas, por ejemplo, un plan Me Cuida que permite a las mujeres y a los hombres reorganizar su jornada laboral o reducir su jornada laboral sin necesidad de que haya acuerdo con el empleador. Eso es histórico en nuestro país, pero es claramente insuficiente. Y hay a muchas mujeres, especialmente a las más vulnerables, que no pueden permitirse una reducción de jornada con la consecuente reducción de salario, para las que todavía eso no es suficiente, ¿no? También hemos puesto en marcha, existe la posibilidad de una incapacidad temporal por el cuidado de hijos e hijas, pero claro, ahí hay un gran sesgo de género. Para nosotras el gran miedo durante todo este tiempo con las medidas que se pudieran implementar era, nos encontramos con una situación de emergencia y hay que actuar, pero las medidas no pueden suponer la salida masiva de las mujeres del mercado de trabajo y convertir o ampliar, porque esa brecha existe, esa brecha laboral existe, hacerla más grande y convertirla en estructural. Entonces, las soluciones son muy difíciles porque éramos conscientes de que podíamos implementar, por ejemplo, una transferencia de rentas por cuidado, pero eso implicaba la salida de las mujeres, que son las que mayoritariamente van al final digamos, porque suelen tener trabajos más precarios, peor remunerados, son las que al final iban a salir del mercado de trabajo. Entonces, y la situación en nuestro mercado laboral ya, como digo, tiene una gran brecha, una brecha retributiva del 21%, 3 de cada 4 trabajadores a tiempo parcial son mujeres y lo hacen de forma indeseada, simplemente porque tienen que combinar con tareas de cuidados. Entonces, nos ha preocupado mucho cómo construir esa respuesta y lo que existe en este momento son propuestas sí que tienen, es decir, nunca se habían implementado antes, pero sabemos que son claramente insuficientes y nuestro reto va en el mismo sentido que planteaba Nadine, con la posibilidad de plantear un sistema estatal de cuidados que permita cuidar y garantizar los cuidados en dignidad. Quiero hacer simplemente una mención al teletrabajo. Hemos pensado mucho en el teletrabajo y nuestra conclusión es que puede ayudar a ciertas mujeres a facilitar la conciliación y a organizar con sus parejas hombres cuando las tienen, cuando ese es el modelo de familia, en la jornada de trabajo y de cuidados, pero en general el teletrabajo está suponiendo una doble carga para las mujeres y no consideramos que sea una medida de conciliación. Desde luego no puede ser el pilar de la conciliación, al menos así lo vemos nosotras, ¿no? De hecho, incluso, por ejemplo, para mujeres que están en una situación de violencia, puede ser un componente de riesgo el teletrabajo, dejar a las mujeres en casa, por no hablar de las brechas que se abren en el mundo del trabajo cuando las mujeres no estamos presentes en el centro físico, ¿no? Por tanto, en materia de cuidados, hemos estado muy pendientes, hemos implementado algunas medidas que somos conscientes de su insuficiencia y, sobre todo, tenemos un reto que yo creo que pasa, y con esto termino, por fortalecer los servicios públicos. Llevamos décadas de recortes, entonces, tanto en sanidad como en educación, especialmente la educación de 0 a 3 años, en atención social. Tenemos que hacer una fuerte inversión, en eso estamos ahora, en fortalecimiento de servicios públicos y en construir un sistema público de cuidados fuerte. Presto especial atención a la educación 0-3 años, que no tiene una función solo de conciliación, sino preeminentemente educativa, como un derecho de los niños y las niñas, pero que es necesario para la sostenibilidad del sistema de cuidados, y los derechos a cuidar y a recibir cuidados en dignidad para niños y niñas, para personas mayores o personas dependientes. Y, lógicamente, acabar con las violencias machistas y cerrar una brecha de desigualdad laboral que lo que estamos viendo, desgraciadamente, es que está creciendo y que, por ejemplo, los trabajos y los empleos, los sectores económicos que más tiempo van a tardar en recuperarse, muchos de ellos están feminizados y, por tanto, también las mujeres sufren más. Por tanto, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Creo que a lo mejor he ido un poco rápido, pero quería dejar el mapa hecho y ahora que podamos debatir. Y de verdad, muchísimas gracias, y vamos a ver si conseguimos compartir buenas prácticas para legislar y hacer buenas políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres. Muchas gracias, ministras, y desde luego, un tiempo récord en relación a ideas y tiempo. Pero muy, muy agradecidas porque nos deja usted la agenda puesta para ahora para debatir. Efectivamente, el rezago y la desigualdad no solamente va a aumentar en temas de las mujeres, sino también estamos viendo cómo eso va a impactar en el rezago de las niñas, en el abandono escolar de las niñas, que es un tema que nos dejó planteado la ministra argentina. Entonces, voy a aprovechar esto para pasar a dar la palabra a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Elizabeth es abogada feminista, especializada
en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, así como en Ciencia Política y Sociología en Flaxo. Se desempeñó como funcionaria del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación también. En 2 ocasiones fue asesora en el Senado de la Provincia de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados, así como en la Procuraduría General del Tesoro. Se destaca su colaboración en 2003 como observadora internacional de derechos humanos en las comunidades indígenas aquí en Chiapas, en este país. Elizabeth, le doy el uso de la palabra para que nos pueda dar sus comentarios y adelante. Bueno, buenos días a todos, todas, buenas tardes allá en España. Es un placer estar aquí compartiendo este final de este seminario. Como decía Irene, un seminario que ha sido muy enriquecedor. Estuvimos pudiendo ver cuáles habían sido las anteriores intervenciones. Agradecer enormemente a InMujeres por la invitación, por hacernos encontrar nuevamente en esta particular situación. Estoy muy feliz, sinceramente, de que podamos pensar colectivamente, sobre todo además porque la salida de la pandemia o la pospandemia, yo soy un poco reactiva a llamar nueva normalidad porque reconozco que la normalidad es la que nos trajo hasta aquí, esa normalidad que está atravesada por las desigualdades. Entonces, sí pienso que la salida de la pandemia tiene que ser más justa, tiene que ser más solidaria, tiene que ser más feminista, más local, más igualitaria, y también esa salida tiene que ser colectiva, ¿no? Por eso estas estrategias, las estrategias que hagamos, digo colectivas no solamente en términos nacionales, sino colectivas en términos internacionales, como lo venimos haciendo, que nos ayuda a pensar estrategias comunes, políticas públicas, como decía recién Irene, que nos ayuda a hacer efectivas los derechos que están reconocidos. Creo también que la salida de la pospandemia con estas características que enunciamos no se va a construir sola. Muy por el contrario, ¿no? Conocemos las capacidades que tiene el sistema capitalista para en el corto o en el mediano plazo adaptarse a los cambios. Conocemos sus capacidades para reproducir desigualdades y para incluso provocar nuevas desigualdades a medida que se va transformando. Por eso celebro que estemos conversando de una de las dimensiones materiales y más funcionales, sin lugar a dudas, que tiene la desigualdad de género para con el sistema económico, que es ni más ni menos en parte las desigualdades de los cuidados. Recién decía Irene la desigualdad en la riqueza, en el tiempo y en los cuidados, efectivamente. Cuidados que, como digamos, la convocatoria de hoy nos invita o nos indica, se afrontan con tiempos privados, ¿no? Tiempos privados de las mujeres, pero que efectivamente generan problemas que son públicos. Decimos que son tiempos considerados privados porque en los últimos siglos el modelo económico, el modelo social, depositó centralmente en la familia nuclear la responsabilidad de llevar adelante estas tareas, pero dentro de la familia nuclear esto recae en los hombros de las mujeres, en los hombros, en los brazos, en los cuerpos, en los tiempos de las mujeres. El planteo de las responsabilidades como naturales y no como trabajo las excluyó de lo que se nombra como economía, ¿sí? Y también lo que hizo fue invisibilizar el tiempo y los recursos que eso implica. Nosotros, si hacemos la vista y miramos para atrás, la humanidad lleva cuidando colectivamente de modo comunitario siglos y siglos. Eso implica que estuvo en la esfera pública, y muchos años más de los que llevó delegando del cuidado en el seno del núcleo familiar. Esto es algo reciente en términos históricos, en términos de perspectiva. En el presente todavía, y esto es importante decirlo, en muchísimos lugares se sigue cuidando comunitariamente, ¿sí? En la ruralidad, en las comunidades indígenas o originarias, también en algunos de los barrios o asentamientos populares, en el medio de las grandes ciudades, los cuidados son comunitarios. Y una de las cosas más interesantes que tiene hablar de estos vínculos de provisión, de cuidados, ¿no? Que son vínculos de sostenibilidad de la vida, es que nos muestran lo interdependiente que somos, en oposición a un modelo, ¿sí? A un modelo neoliberal o un modelo capitalista, en donde se piensa en términos de meritocracia, se piensa en términos individuales,
hablar de estas tareas visibiliza que nuestro éxito centralmente va a depender siempre de otras personas que cuiden de nosotros, y que si somos nosotros quienes tenemos esa responsabilidad de cuidado, nuestras posibilidades también van a ser distintas. Sabemos que según la OIT, en el promedio mundial, las mujeres hacen 3 horas diarias de trabajo remunerado y 4,4 horas de trabajo de cuidado no remunerado, mientras en cambio los varones suman un promedio mundial de 5,4 horas de trabajo remunerado y solo 1,4 de trabajo y cuidado no remunerado. En Argentina se triplica, son 6 horas de trabajo de cuidado por 2 que llevan los varones, ¿sí? Esas 4,4 horas de tiempo privado abocado a cuidados se traduce, ¿sí?, en diversas dificultades en un mundo que no valora esa tarea. ¿Y en qué? Digo, cuando nosotros pensamos dedicarnos a ese tiempo privado, ¿en qué inciden los problemas públicos? En definitiva, bueno, incide en la feminización de la pobreza, ¿sí?, porque tenemos los tiempos y los recursos ocupados, centralmente en los cuidados, en que tengamos mayores índices de desempleo e informalidad de las mujeres, como recién nos contaba Irene, las cifras específicas en España al día de hoy, en la brecha salarial, el 21% en España, el 27% en Argentina, en nuestra subrepresentación política, en las desigualdades entre las propias mujeres, porque también sabemos que según la capacidad económica que tenemos para delegar esas tareas, eso varía, entonces efectivamente el impacto mayor es sobre todo en las mujeres más vulnerables socialmente, pero también la familiarización de los cuidados incide en otros problemas públicos que son más allá que el que tenemos las mujeres, ¿no? Por un lado, en relación a la pobreza, efectivamente toda vez que los hogares con más responsabilidades de cuidado, con más tasa de dependencia, se ubican centralmente en los deciles más bajos de ingresos, en la calidad de vida de las personas mayores, que no cuentan con esas redes económicas y afectivas para recibir cuidados en el plano de lo familiar, en la vida de aquellas abuelas que ocupan un lugar central en la organización de los cuidados de los nietos y las nietas. En nuestro país las abuelas cumplen un rol muy, muy importante, absolutamente invisibilizado, en las redes de apoyo de las personas trans y travestis, que tampoco cuentan con ese apoyo de familias que las han excluido. Podríamos seguir diciendo, digamos, en la brecha de los ingresos, por ejemplo, de las familias migrantes, toda vez que el sector del empleo doméstico en Argentina está destinado en muchísimas mujeres inmigrantes, en todo el mundo, digo, pero en nuestro país, y además este es el ámbito o la actividad más precarizados que tenemos, entonces se cruzan diversas discriminaciones en forma paralela. Obviamente que se empobrecen más aquellos miembros o aquellas familias que tienen alguna persona o un miembro de la familia con alguna discapacidad y que requiere apoyo para la autonomía. Podríamos seguir pensando todos los problemas públicos que traen acarreado esto que se entiende que sucede en el mundo de lo privado. Cómo pensamos el espacio público, para quién están hechas las ciudades, cómo transitan estas poblaciones, cómo se piensa el transporte. Incide también en el desarrollo de distintas políticas sociales en relación a la pobreza. Cuando el cuidado no está resuelto, es difícil que una mujer que esté sola con semejantes responsabilidades pueda pensar en algún proyecto de terminalidad educativa, de emprendimiento vía microfinanzas, de ingresos con contraprestación. Todo esto también lo mencionaba recién Irene. Nosotros en Argentina en particular tenemos políticas como la asignación universal por hijo, o en algún momento, hace muchos años, tuvimos una moratoria previsional destinada para mujeres que no habían tenido los aportes que requería el sistema jubilatorio, que sin lugar a dudas se tratan de actos de justicia económica, porque muchísimas mujeres que cuidan y que cuidaron no tuvieron posibilidad de acceso al mercado laboral. Aunque eso tuvo un impacto positivo en la reducción de la pobreza, una parte importante de la sociedad rechazó esas medidas, entendiéndole que se pagaban las mujeres que supuestamente no habían hecho nada, ¿no?, que no habían hecho aportes. Recientemente, la semana pasada, el Ministerio de Economía de Nación de Argentina, a partir de una dirección de género, contabilizó por primera vez cuál es el impacto en el Producto Bruto Interno de estas tareas, estos trabajos de cuidado, y alcanza el 16% del PBI en Argentina.
Por eso es tan importante esta contabilización, que es la posibilidad de poner en un valor económico estos trabajos. Sin embargo, el impacto más profundo que dejó esta división entre lo público y lo privado tiene que ver con los fines últimos de la economía. ¿Cuántas veces los proyectos neoliberales nos pidieron ajustar nuestra calidad de vida para que crezca la producción? ¿Cuántas veces empezaron a recortar los sectores y servicios que están asociados justamente a los cuidados? Vivir bien, ¿no? Vivir bien, necesariamente debería ser el fin último del sistema económico, siempre se vuelve la variable de ajuste para generar riqueza, que como sabemos además, ¿sí? Nunca llega a quienes se dieron su bienestar, sino además que lo que genera es mayores niveles de desigualdad. Nosotros en nuestro país tomamos la decisión de, a partir del cambio de gestión del 10 de diciembre, de empezar por los que peores estaban, así fue como se enunció, es crear una agenda de política pública de cuidado, algo que no existía en nuestro país. Argentina venía muy atrasado en ese sentido. Iniciamos la construcción de un mapa federal de cuidados con el apoyo de la CEPAL, que tiene como función reflejar los servicios que existen, los servicios públicos, los servicios comunitarios, los servicios privados. Estamos trabajando en eso para visibilizar lo que existe y sobre todo para poder identificar lo que falta. Creamos la primera mesa interministerial de políticas de cuidado que reúne a 12 organismos desde el Poder Ejecutivo Nacional, con varios ministerios, no voy a mencionar todos por una cuestión de tiempo, pero sí el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, entre otros ministerios y organismos descentralizados, y es fundamental porque nos permite poder, y ya elaboramos varios documentos, poner las bases hacia dónde es que queremos y tenemos que trabajar en nuestro país. Obviamente la emergencia sanitaria visibilizó la centralidad que tenían los cuidados en nuestra vida, en la sociedad, en la economía, con todas sus desigualdades. Por eso incluimos en los decretos del aislamiento dispensas para asistir a los niños, quien tenía cargo para permisos para que puedan, dispensas de trabajo para quienes tienen niños o niñas a cargo, o personas con discapacidad, o personas mayores. Se dio licencia remunerada a los trabajadores de casas particulares. Se los incluyó en este ingreso familiar extraordinario a las personas que trabajan a las mujeres que trabajan en casas particulares, que tienen una incidencia altísima, porque el 17% de la población económicamente activa de mujeres trabaja en casas particulares, siendo un sector que es altamente precarizado porque el 75% de ellas se encuentran en la informalidad. Regulamos una distribución equitativa del cuidado de niños con progenitores separados, y voy a decir que nosotros ahí mirábamos lo que había hecho España en su momento, cuando nos llegó el momento de tener que pensar cómo trabajar en este sentido. Vimos cuáles habían sido las correcciones que habían hecho para nosotros. Digo esto porque es muy importante contarlo. Se permitió que todos los hogares monoparentales que no tenían con quién dejar el cuidado de los niños puedan ir con ellos a hacer las compras, o por el ingreso a los comercios que estaba prohibido. Se desarrolló también una línea de economía de cuidado con un programa social del Ministerio de Desarrollo Social. Llevamos adelante una campaña que lanzamos hace, si no me equivoco, un mes, que es campaña Cuidar en Igualdad, que es necesidad, derecho y trabajo, para discutir participativamente en todo el país las necesidades de cuidado en cada territorio, entendiendo que Argentina es un país muy extenso, con realidades regionales muy grandes. La idea es trabajar a partir de unos parlamentos territoriales de cuidado. La idea del parlamento es la idea de poder poner en palabra y llevar adelante la agenda de cuidados en todo el país, en todos los sectores que nos encuentren. No queremos no romantizar ese trabajo de cuidado, ni negar, por otro lado, digo, el amor que muchas veces implica, la dimensión afectiva existe, eso no hay ninguna duda, pero también existe el cansancio y se requiere ponerlo en clave también de derecho. Entendemos que hay que trabajar centralmente para que los cuidados no dependan de los vínculos o de los ingresos familiares.
Por último, desde esta mesa interministerial estoy también tratando de repasar lo más rápidamente posible. Desde esta mesa interministerial estamos pensando cómo reactivar la economía en la pospandemia desde los cuidados. El Estado tiene un rol central, sin lugar a dudas, en este accionar, a través de la inversión pública en áreas estratégicas de calidad de vida, generando trabajo decente que opere centralmente sobre los grupos más vulnerables, legislando para eliminar las diversas discriminaciones que aún todavía existen, asegurando salarios dignos, aplicando impuestos progresivos que permitan vivir en igualdad. Sobre eso está trabajando esta mesa. Mientras se hace todo esto, que nos resta sin lugar a duda aportar a la economía, traccionándola desde justamente donde más se necesita y donde existe un mayor efecto multiplicador, ¿no? Se trata para nosotras, y lo decimos siempre, de una inversión y no de un costo. Reducir la desigualdad de cuidados no solo tendrá, y de eso estamos absolutamente seguras, un efecto en las bases más profundas de la violencia de género, y no comenté nada de la agenda de género, de violencia de género, que tenemos algunas cuestiones importantes porque lo dejo para el intercambio, sino que también va a correr ese velo neutral, ¿no?, a la problemática de la pobreza, que está planteado como un tema natural cuando sabemos que las desigualdades siempre son políticas. Para ellas, o para otras, las mujeres más pobres siempre están cuidando, y esto hay que ponerlo en estos términos: las mujeres pobres cuidan a sus familias o a las familias de otros y de otras. Por eso un proyecto de desarrollo distributivo que vuelva a los tiempos públicos tiene que ponerlas a estas mujeres como protagonistas. Hay un montón de cosas más para contar, pero me parece que lo dejo para el intercambio que nos queda por delante. Muchas gracias, ministra. Desde luego tenemos aquí muchísimos puntos en común y otros en donde efectivamente vamos aprendiendo los tres países unos de otros. Todos hemos bebido de la ley de dependencia de España y hemos visto cómo ha sido su recorrido. Fue la primera experiencia que en países de Iberoamérica tuvimos y creo que todas ahí aprendimos mucho. Para repetir y para no, en fin, o sea, creo que estos marcos comunes efectivamente en el tema de feminismo siempre son colectivos, como dice ministra Elizabeth, cómo vamos aprendiendo y cómo debemos reconocer el trabajo de las demás feministas que vienen atrás, y efectivamente es un conocimiento colectivo. En este sentido, me gustaría también saber cómo hacer con necesidades de respuesta tan urgentes, tan de emergencia. ¿Cómo hacer para sostener, ministra Irene Montero Gil, cómo hacer para sostener la otra agenda, la agenda feminista, que no solamente es la respuesta inmediata a las urgencias, ¿no? Es decir, como un poco más cómo construir y cómo poner al resto de los ministerios, al resto del gabinete también en esta clave, porque el tema como habíamos dicho, el tema de la igualdad no es un tema de mujeres, no es un tema de las carteras femeninas, de las mujeres, de las carteras feministas. ¿Cómo han hecho ustedes para avanzar de manera colectiva, ministra? Y lo mismo para Elizabeth, para que lo vayamos pensando. Bueno, yo creo que es la pregunta, ¿no? Hay muchas preguntas importantes, pero creo que esa es una muy importante. Nosotros y nosotras no tenemos ni una varita mágica ni esa cuestión resuelta, aunque lógicamente este es un gobierno que ya desde su creación y desde su fundación en el acuerdo de gobierno es un gobierno especial, es el primer gobierno de coalición que existe en la historia de la democracia española. Y por tanto, en su acuerdo de gobierno ya se define como un gobierno feminista. Eso quiere decir que hay una voluntad de tener presente que las cuestiones que afectan a los derechos de las mujeres y que las propuestas feministas son algo transversal, no solamente aquello de lo que se tiene que dedicar el Ministerio de Igualdad, pero aún así, y teniendo claro que eso en sí mismo supone un avance respecto a otras situaciones en las que igual había que partir de un pasito más atrás, ¿no? Discutiendo, por ejemplo, aunque eso se discute todavía incluso en España, en la tercera fuerza política del país, en España, es una fuerza de extrema derecha que dice que la violencia no tiene género y que cuestiona que sea una necesidad que hagamos políticas de reconstrucción con perspectiva de género. Por tanto, no es una cuestión que tengamos resuelta y, sobre todo, nuestra
el centro digamos, de nuestras discusiones y de nuestro pensamiento ahora está en esa pregunta que tú hacías. Por eso decía que es la pregunta. Incluso teniendo voluntad y vocación clara de que hagamos un proceso de recuperación económica, social, que nos haga hacer avances hacia una mayor democracia, una mayor justicia social, por tanto, un mayor empoderamiento de las mujeres, políticas feministas. ¿Cómo se concreta eso en políticas públicas? Y cómo hacemos que políticas que aparentemente son neutras o que seguimos considerando como neutras no impacten de forma diferencial en los hombres y en las mujeres. Por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, que es un nuevo derecho que hemos implementado, digamos, era un proyecto de antes de la pandemia, pero hemos implementado teniendo en cuenta que la situación de emergencia provocada por la COVID hacía urgente implementar ese ingreso mínimo vital, ese, digamos, suelo de ingresos para muchas familias, y que en sí mismo es una propuesta feminista, porque la feminización de la pobreza es una realidad y las mujeres, por el hecho de serlo, tienen más riesgo de sufrir situaciones de exclusión social, de pobreza, pobreza severa, y no hablemos, bueno, de las familias monoparentales. En España un 80 y pico %, supongo que los datos en México y Argentina serán similares, pero un altísimo porcentaje de familias monoparentales son familias encabezadas por una mujer con uno más hijos a cargo. Entonces, en sí misma es una propuesta feminista que puede disminuir brechas que ahora mismo están impidiendo los desarrollos vitales de muchas mujeres y bueno, por decirlo en un lenguaje más coloquial, y complicándoles la vida, ¿no? Pero en el diseño de todas esas políticas nos encontramos todavía, bueno, pues con muchas dificultades, no necesariamente derivadas de la mala fe o de la falta de voluntad política, sino de que la política pública ha vivido muchas décadas de espaldas a la necesidad de hacer políticas públicas feministas. Entonces, trabajamos con una dinámica de gobierno en la que nos podemos hacer comentarios los unos a los otros y enriquecer nuestras propuestas legislativas. Hemos planteado la necesidad de institucionalizar en materia de violencias machistas el Pacto de Estado contra las violencias machistas. Muchas veces nos encontramos con que los fondos que destinamos a las violencias machistas necesitamos ideas y compartir buenas prácticas. Oye, ¿qué se puede hacer con esto? Con este dinero que un ayuntamiento o una comunidad autónoma tiene, ¿qué necesidades son urgentes? ¿Cuáles son las políticas, el tipo de políticas o el tipo de decisiones que son más eficaces? Casas de acogida, atención y servicios psicológicos, es decir, ese compartir experiencias concretas y sobre todo convertir en políticas concretas, por eso lo llamamos, decimos, institucionalizar, ¿no? Hacer que se conviertan en políticas públicas independientemente no del todo, pero digamos, que ayuden a que sea cual sea el color político del gobierno que esté en un momento determinado, sepa y tenga un catálogo de medidas que son eficaces para combatir la violencia machista, ¿no? Entendiendo que es una cuestión de Estado, aunque efectivamente pues todas no somos ingenuas, ¿no? Sabemos que los proyectos políticos también tienen una opinión sobre cómo se lucha o si es necesario o prioritario luchar contra esto. En materia de cuidados, y con esto termino, tenemos más por aprender, tenemos mucho por aprender y retos más amplios, porque nuestra tradición y nuestra trayectoria de construcción de políticas públicas es más escasa. Y tenemos que mirar, de hecho, a países iberoamericanos y latinoamericanos para saber cómo se están implementando esas nuevas y esas buenas prácticas. Una cosa que me ha parecido muy interesante es el mapa federal de cuidados del que hablaba la ministra Gómez Alcorta ahora, porque yo creo que, bueno, hace poquito visitaba una buena práctica en la ciudad de Barcelona, que precisamente una de las tareas primeras que ha hecho ha sido eso, ¿no? Construir un espacio en el que tienen un mapa completo de los servicios relacionados con los cuidados de la ciudad. Y se han dado cuenta de que es tremendamente útil, algo que puede parecer, bueno, pues oye, una política pública sencilla, ¿no? Pues para nada, porque no solamente es difícil de encontrar todos esos servicios y de juntarlos, sino que es tremendamente positivo el impacto que tienen muchas mujeres que precisamente por ese argumento de la escasez de tiempo y de la pobreza de tiempo, como las mujeres no tienen tiempo para sí mismas ni para nada, tener juntos todos los recursos y poder tener a alguien que les asesore de una forma integral es una de las principales fuentes de ayuda. Y fijaros que estoy hablando de una cosa como muy pequeñita, bueno, digamos, una experiencia que se ha puesto en marcha hace poco, una buena práctica localizada en una ciudad, es verdad, muy importante de nuestro país como es Barcelona, pero que de eso tenemos todavía mucho que aprender. Y para mí, esa pregunta que tú hacías es el reto, ¿no? Cómo conseguir que todas las políticas públicas que desarrolla un gobierno tengan esa perspectiva de género y que todo el mundo tenga conciencia de que
políticas que aparentemente son neutras, como hacer una reforma laboral o como hacer un ingreso mínimo vital, si no tienen perspectiva de género, es decir, si no hay una persona, normalmente una mujer, que lleva décadas estudiando esto y que dice, ojo, o esto se hace así, o vamos al final a abrir más la brecha de género, nos podemos encontrar con que la brecha de género se abre. Y pienso, por ejemplo, en el teletrabajo o pienso en esas transferencias de rentas que pueden ser de ayuda en un primer momento, pero que si no acompañamos de otras medidas de reducción, o digamos, las podría llamar radicales, en tanto van a la raíz de los problemas, al final abren aún más la brecha de la desigualdad y vuelven a llevar a las mujeres a las casas y al cuidado, y especialmente, en eso estoy completamente de acuerdo con Eli, a las más vulnerables, las mujeres más vulnerables, normalmente racializadas, las que están en una situación de menores ingresos o de un nivel económico más bajo, son las que no solamente se dedican más a cuidar, sino también las que tienen más posibilidades de sufrir gravísimamente las consecuencias de esa crisis económica y social en sus propios cuerpos y con una dificultad mucho mayor para sobreponerse a las consecuencias. Muy bien, muchísimas gracias, ministra. En efecto, yo también creo que dentro de las políticas públicas el reto, sobre todo después de 20 años de haber conocido el mecanismo de la transversalización en relación con las acciones afirmativas, 20 años de transversalización nos ha enseñado a repensar este mecanismo, esta herramienta, este mecanismo poderoso, y a repensarlo no solamente desde el punto de vista de lo formal, que muchas de nosotras en nuestros países tenemos esta transversalización de manera institucionalizada, sino entenderla como lo que decían las ministras antes, que es llegar al territorio y modificar la situación de las mujeres en territorio, en lo local, en la vida cotidiana. Voy a dar la palabra también un momento a la presidenta Nadine Gassmann para que nos platique un poco sobre esto, y luego, ministra Gómez Alcorta, cerramos esta parte de preguntas con usted. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos todas el desafío de la implementación, de cómo llevamos a la práctica esto que realmente requiere de una incorporación muy profunda en las políticas públicas, de esta visión de qué necesitan las mujeres, qué es esto extra que se necesita para que las mujeres podamos cerrar las brechas de desigualdad. Yo muy rápidamente voy a decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en tener este diálogo con nuestros colegas y nuestras colegas del gabinete, basado en una hoja de ruta que construimos con las voces de las mujeres de los 32 estados en toda su diversidad, a través del programa de igualdad entre mujeres y hombres. Y esta negociación de actividades muy precisas que tienen que ver con el quehacer de cada una de las instituciones para transformar la forma en que hacen política pública, invierten en las políticas públicas y la implementan. Estamos en un camino que estamos, digamos, con mucho optimismo en el sentido de la bienvenida que estas propuestas han tenido, y también con mucho realismo de la dificultad de llevar estas buenas intenciones a la práctica. Creo que el tema del trabajo desde lo federal, pero también lo estatal y lo municipal, y este trabajo que hacemos en conjunto con las instancias estatales y municipales de las mujeres son extremadamente importantes. Hemos encontrado un gran eco en las diferentes instancias para pensar y decir, bueno, voy a dar un ejemplo actual, Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, abre oportunidades tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de fortalecimiento de las empresas. Vamos a hacer una rueda de exportación específica para las mujeres. Entonces estamos yendo desde la política macro hasta cuestiones, como bien decía Irene, que parecen cuando uno las ve pequeñas, pero que son realmente las que demuestran cómo sí puedes hacer política pública con una perspectiva de género, cómo sí puedes hacerte esta pregunta de qué más tengo que hacer para llegar a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas. Y bueno, es una apuesta basado en esto que es un cambio
visión de gobierno, ¿no? Que creo que es lo que tanto Elizabeth como Irene han dicho en términos, estamos en un gobierno que está preocupado y ocupado y que tiene el compromiso de cerrar las brechas de desigualdad. Todas, en México decimos primero los pobres y nosotros decimos primero las pobres, ¿sí? Que son las que están en la base y que son las que tenemos que realmente crear oportunidades de cerrar las brechas de una manera rápida, ágil, para llegar a donde queremos estar en el marco de esta transformación. Muchas gracias, Presidenta. En efecto, en ese Programa Nacional de Igualdad, en ese recorrido, les quería compartir que encontramos que en toda la diversidad de las mujeres del país que visitamos y que escuchamos, había 3 problemas reconocidos como principales. Y yo creo que eso puede ser incluso en Argentina y puede ser en España. El primero era el empleo remunerado, el acceso a un empleo digno. El segundo, el trabajo de cuidados, repartir, reconocer, redistribuir. Y el tercero, la seguridad y la paz y la no violencia. O sea, la violencia, el trabajo y los cuidados. Entonces, bueno, con esto dejo el paso a la ministra Gómez Alcorta. Ministra, tiene la palabra. Bueno, creo que sí, efectivamente es la pregunta, como decía Irene, es el desafío. Nosotros tenemos algunas particularidades. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene 9 meses de vida, que implicó en nuestro país un salto cuali y cuantitativo muy grande en términos de institucionalidad, ¿sí? Digo, de lo que había a lo que se creó, es enorme. Ese salto de por sí, digamos, ya implica un cambio en las políticas públicas. Obviamente que eso obedece a 2 factores que son centrales, que yo no puedo dejar de mencionarlos. Uno es la enorme capacidad del movimiento de mujeres y de la diversidad en nuestro país de colocar en la agenda pública la violencia machista y la agenda de las desigualdades. Pero también hay una enorme decisión del gobierno actual de priorizar esa agenda. Y voy a decir esto porque creo que la clave en donde uno tiene que pensar cuando uno sabe que está transitoriamente en un lugar, y para nosotros con un desafío doble, que es ser las primeras que estamos ocupando esta institucionalidad, y que es, nosotros lo decimos, dejar hitos de institucionalidad que sean muy difíciles para cuando vengan otras. Por eso decía, me reía cuando decía Irene lo de independientemente. Sabemos que ese independientemente, cuanto más institucional sea lo que dejemos, va a ser más difícil de que sea corrido, y esto hay que decirlo, porque nosotros venimos de una experiencia de los últimos 4 años, donde aquellas políticas públicas, por ejemplo, en materia de derechos humanos, se pudieron sostener donde estaban bien anclados en términos institucionales. Las otras se arrasan con mucha más facilidad. Entonces, la clave que nosotros tenemos en términos de responsabilidad política es intentar que todo lo que hagamos tenga el mayor nivel de anclaje institucional. Por ejemplo, voy a dar 3 ejemplos de los últimos 40 días. Ayer salió un decreto por el cual se creó el primer programa, se llama Acompañar, de transferencia de dinero del Estado Nacional a las mujeres que estén en situación de violencia de género, que es un salario mínimo vital y móvil por 6 meses, y tiene que ser acompañado de una asistencia psicosocial de los municipios y de las provincias. Es un decreto presidencial. Borrar esto en algún momento, primero que es una de las demandas históricas que tenía el movimiento de mujeres, sabemos que salir de las situaciones de violencia sin autonomía económica es altamente difícil, sabemos que los recursos económicos son una de las necesidades, porque también se necesitan recursos subjetivos, y entonces hay que trabajar en las 2 líneas. Ahora, el económico, el material, es una realidad, lo sabemos todas. Entonces, que eso salga por un decreto presidencial y que haya una inversión enorme, presupuestaria, porque Argentina es extensa, con una población grande, eso es la institucionalidad de la que hablamos. La semana pasada también tuvimos otro decreto, que es el que garantiza el 1% del empleo público para las personas trans y travestis. Nosotros peleamos y apoyamos para que el Congreso salga una ley que asegure en los 3 poderes del Estado. Que el Poder Ejecutivo diga, más allá de que la discusión en el Congreso se siga dando, para nosotros garantizar a esta población, que es la población más vulnerada que tenemos, eso,
es claramente una política pública que tiene un anclaje real, que transforma vidas reales, ¿no? Porque hay una parte en donde uno piensa algunas formas políticas públicas que modifican patrones culturales, que van a la raíz y al corazón. Acá estamos diciendo, al otro día estamos transformando vidas, salvando vidas, entonces en ese sentido. Hace un mes salió también otro decreto presidencial por el cual se crea el Gabinete Nacional de Transversalización de Políticas de Género. Nosotros estamos en un gobierno en donde, el otro día, ayer lo dije así y titularon la nota, no tenemos que estar acarreando a los ministros o a las ministras para pensar programas, proyectos, políticas comunes. Bueno, este gobierno no lo tiene que hacer. Nosotras tenemos que pensar más allá del presente. La creación de un gabinete que va a estar está en el marco de la jefatura de gabinetes de ministros, que es además una figura creada por la Constitución, que es el jefe de todos los ministros y ministras, con reuniones trimestrales con las altas autoridades de cada uno de los ministerios, es asegurar una política, en esta clave para nosotros es lo que más nos atormenta, y hay que decirlo así, es cómo hacemos para dejar, porque tuvimos una enseñanza muy fuerte en estos años, políticas públicas duraderas, que vayan más allá de la emergencia, porque esta era la pregunta, por eso lo traigo. Pensar, ley de teletrabajo, acabamos de sancionarla en nuestro país. Es la primera ley que reconoce en la letra, digamos, no en el espíritu, sino en la letra que incluye la mención expresa a las tareas de cuidado, garantizando el derecho a cuidar, pero obligando a compatibilizar la jornada con las tareas de cuidado. Bueno, esa ley de teletrabajo, que sabemos que además no se aplica ahora para la emergencia, sino para el futuro, ese reconocimiento es un reconocimiento institucional. Voy a contar otro ejemplo, de cosas, porque sabemos que las transformaciones, que es menor si se quiere, pero en términos simbólicos no lo es en lo más mínimo. Hace menos de 2 meses, el presidente de la Nación, digamos, la secretaría, la dirección que se ocupa de las audiencias presidenciales, sacó un protocolo que fue firmado con el Ministerio de las Mujeres para que ninguna reunión con el presidente de la Nación pueda estar sin representación de género. Entonces, cada pedido de audiencia que se tenga con el presidente de la Nación, se le comunica que existe un protocolo que cuando hay más de 3 personas en la representación, tiene que haber una mujer o una persona LGBTQ+. Pero esa imposición también le rige al presidente. Si el presidente, contándose a él, lleva adelante una reunión con su equipo, con más de 3, él y 2 personas más, si hay 3 personas más, tiene que haber una mujer. Ahí hay un punto en donde tener un gobierno que asume esa agenda implica acciones absolutamente concretas. Nosotras estamos convencidas que la agenda de la igualdad es la agenda prioritaria en términos de que esa es la que va a permitir las transformaciones en relación a las violencias. Tenemos un Plan Nacional de Acción contra las Violencias para los próximos 2 años, lo presentamos con el presidente de la Nación, se asume, voy a dar el dato, es 36 veces mayor el presupuesto de este Plan Nacional en términos, comparativos al Plan Nacional de Acción contra las Violencias del gobierno anterior. Cuando uno necesita decir que efectivamente asumimos como gobierno esta agenda, necesariamente implica recursos. Y si no hay recursos, queda en el plano de lo discursivo. Por eso para nosotras también es el desafío asegurar esos recursos cuando pensamos las políticas públicas. Nos queda por delante que vamos a estar presentando a fin de año el Plan Nacional de Igualdad, que es parte del proceso que estamos llevando adelante en este joven ministerio. Creemos que los desafíos, vuelvo a insistir, es marcar la institucionalidad de estas políticas que no sean fácilmente posibles de retroceder cuando vengan políticas regresivas en algún futuro, porque seamos conscientes que los ciclos de la política no nos aseguran siempre programas progresistas como los que tenemos nuestros 3 gobiernos en este momento, pero que no han sido así por muchos años. Eso. Muchas gracias, ministra. Le voy a dar unos minutos a la ministra Montero para que cerrar este primer bloque y dar
dar tiempo a un par de preguntas que han hecho. Quiero decir que les han llegado muchas felicitaciones también, además de algún par de preguntas que quiero pasarles. Entonces, ministra, por supuesto, estaba pensando, ministra Gómez Alcorta, que el tema del presupuesto es importante, pero la mirada política es tan importante también. A veces hemos tenido periodos de mucho presupuesto y cero mirada política, y entonces creo que todo eso es un equilibrio también que tenemos que considerar, sobre todo en estos momentos austeros, ¿no? Entonces, ministra Montero, si quiere cerrar esta parte de la presentación, y seguimos luego con las preguntas de las personas que están escuchando. Bueno, pues muy brevemente, estaba tomando nota y escuchando con mucha atención. Yo sumaría a esta cuestión que señalaba la ministra Gómez Alcorta y también ahora Marta en su intervención. Es evidente, yo creo que tenemos que destacarlo. Lógicamente, si no hay voluntad política o una perspectiva política y un análisis también basado en los datos y en la información que tenemos disponible y que habla de las condiciones de desigualdad, es muy difícil saber dónde destinar el dinero. Pero por lo menos en España, digamos, el énfasis se ha solido poner por parte del movimiento feminista en lo que planteaba la ministra Gómez Alcorta, porque desgraciadamente hemos tenido muchos años en los que una de las formas de incorporar falsamente, yo creo, al debate público la cuestión de la igualdad consistía en hablar de ello, pero no dotar de recursos a las políticas que podían permitir cerrar las brechas de igualdad. Y yo creo que eso es algo importante, ¿no? Evidentemente, si no hay perspectiva política, es muy difícil saber cómo invertir el dinero, y las dos cosas se necesitan mutuamente, pero desgraciadamente, al menos la experiencia de la que nosotras podemos hablar es que los lugares de donde se detraen los recursos cuando hay que seleccionar, porque normalmente el dinero para ningún país es infinito, desgraciadamente muchas veces tenía que ver con las políticas de lucha contra las violencias o de promoción de la igualdad. Otra cuestión que me parece central y que en este debate estamos dando, por supuesto, pero yo creo que sigue siendo un debate que dar políticamente y con el que crear conciencia en nuestros países, es que tradicionalmente las políticas públicas de promoción de la igualdad se han considerado solamente o fundamentalmente en el eje de la representación, es decir, en el eje de la posibilidad de que hubiese una mayor paridad, un mayor equilibrio entre mujeres y hombres, por supuesto, obviando cualquier realidad que tenga que ver con lo LGTBIQ. Simplemente lo dejo ahí como apunte porque, insisto, aquí pues la ministra, en el propio nombre del ministerio de la ministra Eli Gómez Alcorta, va incluida esta idea. Nosotras la estamos dando por hecha, pero sigue siendo una cuestión sobre la que yo creo que hay que hacer, bueno, pues mucho trabajo de debate cultural y de conciencia social. Decía, y muchas veces esas políticas se han circunscrito o ha parecido que lo importante era, pues bueno, que hubiese más mujeres en los consejos de administración, un mayor equilibrio en las altas representaciones e instituciones del Estado. Yo creo que eso es muy importante y en nuestro país peleamos claramente porque ese eje de la representación de verdad nos lleve a una paridad, digamos, de romper ese techo de cristal, pero me parece importante que hagamos énfasis en el suelo pegajoso, en la realidad de que la mayoría de las mujeres no están pensando en cómo romper techos de cristal, sino en cómo despegarse de un suelo pegajoso, y para eso son las políticas públicas que yo creo que tenemos que diseñar, simplemente por el hecho de que la mayoría de las mujeres están en ese debate vital y no tanto en el de la ruptura de los techos de cristal, que es muy importante, pero que no es la realidad a la que se enfrentan la mayoría de mujeres. Y no desprecio para nada el poder simbólico que tiene romper techos de cristal y lo que eso puede implicar para el empoderamiento de muchas mujeres. Pero creo que a la hora del diseño de políticas públicas, otra de las innovaciones, otro de los retos que tenemos a nivel internacional y que las feministas han puesto encima de la mesa, el movimiento feminista a nivel internacional, es, ojo, el eje de la representación no basta. Si solo rompemos techos de cristal, estamos olvidándonos de que la mayoría de las mujeres están fregando los suelos y sin poder despegarse de un suelo pegajoso que las condena a mayores niveles de violencia estructural y de violencias machistas, de pobreza. Entonces, son muchos retos, pero creo, y con eso termino, que también es muy importante este tipo de espacios, ¿no? Y ojalá de verdad los podamos hacer presenciales pronto. Compartir experiencias me parece una buena forma de recordarnos que no estamos solas en esa lucha
y que además podemos aprender las unas de las otras. Y yo me voy con muchas ideas que, bueno, a lo mejor nos tenemos que hablar después de este seminario para poder seguir implementándolas. Muchas gracias, ministras. Desde luego, no sé si recuerdan la frase de Nancy Fraser cuando dice que mientras unas mujeres rompen los techos de cristal, hay otras que que barren los cristales, ¿no? Entonces, creo me hizo eco esto que decía ministra, me parece muy importante también pensar en esa problemática que es la de la mayoría de las mujeres. Voy a leerles una de las preguntas que nos regresa al tema de las escuelas. Nos dicen, ¿cómo se ha considerado cómo la escuela en casa aumenta la tensión familiar y la violencia hacia niñas, niños y adolescentes? Y cómo hacer con tantos retos en cuanto a, por un lado, imponer la escuela en casa y por otro lado, estas políticas paradojas o los efectos no deseados de las políticas, ¿no? Si han pensado cómo paliar esto, qué medidas se pueden tomar, no sé, ministra Gómez Alcorta, Nadine Gassmann, ministra Montero. A ver, nosotras entendemos que efectivamente esa sobrecarga, digamos, el hecho de que las clases escolares dejaran de ser presenciales y pasaran a ser virtuales, en los casos en los que hay algo de parte de lo que hablábamos al principio antes de empezar, que hablábamos más en confianza, digamos, porque otro de los grandes problemas que va a tener esto es la ampliación de las brechas de desigualdad en el ámbito de la educación, en relación a las escuelas públicas y privadas y en relación a enormes cantidades de niños y niñas que no tienen conectividad, por lo cual han quedado fuera del sistema educativo en términos reales, con el impacto además en particular que tiene para los adolescentes y las adolescentes en la secundaria, en los cuales se espera que haya grandes niveles de deserción y que haya que ir a hacer una política específica de ir a buscarlos para que regresen, porque la desconexión en esa edad es todavía más complicada, digamos. Salvando esto, que era parte de lo que habíamos estado hablando antes, no hay ninguna duda que esa sobrecarga, esas tareas se convirtieron en sobrecarga a las tareas de cuidado o a los trabajos de cuidado en las casas. Las encuestas que se han medido en nuestro país, que son diversas y que no es que las hicimos nosotros, así que digo, las tomo como parte de los insumos con los que nosotros hemos trabajado, implicaron necesariamente una recarga centralmente en las mujeres, no en los varones. Nosotras, parte de las tareas que llevamos adelante y que llevó adelante sobre todo la Mesa Interministerial de Cuidados es trabajar en el eje de la corresponsabilidad de esas tareas durante el aislamiento, sobre todo porque permitió, digamos, pensándolo más como una posibilidad o una oportunidad, permitió poner, digamos, desde que empezó el aislamiento, el eje de los cuidados por primera vez se convirtió en un eje público. Todo el mundo empezó a hablar de los cuidados. Esa idea de que estaba saldado en las familias, los cuidados por el sistema escolar, por las abuelas, como hacía comentario antes, por esos espacios comunitarios, por esas personas a las cuales se tercerizaban cuando todavía no están habilitados el trabajo como trabajo permitido, el trabajo de casas de familia. Entonces, de algún modo lo que se generó es una enorme crisis, pero esa crisis lo que permitió es que se pasara a hablar del tema. En esto de lo simbólico, digamos, sabemos que es imposible suponer que vamos a lograr la corresponsabilidad de las tareas de cuidado en el marco de una emergencia, porque lo único que hace en realidad el aislamiento es profundizar las desigualdades. Sin embargo, en el plano de lo simbólico, algo que nos parece que es muy importante destacar es que el presidente de la Nación incorporó en el discurso público el eje de los cuidados, algo que para nosotras se había anunciado el 1 de marzo, cuando todavía nosotros no nos encontrábamos en el marco del aislamiento, como uno de los temas cuando hizo la apertura del año legislativo frente al Parlamento, hizo eje en que uno de los temas que teníamos por delante para trabajar eran efectivamente una más justa organización social de los cuidados, pero lo que logró el ASPO nosotros decimos el aislamiento social obligatorio y preventivo, es la incorporación en el discurso cotidiano. El presidente habla habitualmente con los medios,
como de una forma bastante cotidiana y lo incorporó en el discurso, ¿sí? Habla de lo injusto de la Organización Social de los Cuidados, habla de lo injusto de que esas tareas no sean reconocidas, habla de lo injusto que es que no se paguen, habla de lo injusto que eso recae centralmente sobre las mujeres, y habla también además en particular de cómo recaen los sectores más vulnerables, donde además, como decía antes, centralmente esas tareas siempre son comunitarias. Entonces, efectivamente, la escuela virtual, por decirlo así, o las clases virtuales, vino a agravar una situación que sabemos que es estructuralmente injusta y desigual. Nosotros lo entendemos como la oportunidad para poner en la agenda algo que hasta ahora estaba absolutamente invisibilizado. Muchas gracias, ministra. Tenemos unos minutos, realmente cada vez que hacemos uno de estos webinars descubrimos que tendríamos que estar hablando horas y siempre el tiempo es un castigo. Somos pobres de tiempo, pero en este contexto más. Ministra Montero, le doy unos minutos también y luego la presidenta de InMujeres, por favor. Bueno, por si es la última intervención, bueno, brevemente sobre las escuelas, yo comparto lo que planteaba la ministra Elly Gómez Alcorta. Creo que el derecho a la educación es un derecho fundamental de los niños y de las niñas y creo que la presencialidad es una fuente de equidad, especialmente por ser fuente de equidad, por tanto, para los niños y las niñas más vulnerables. No es lo mismo afrontar una educación online cuando tienes pues, una habitación propia o una mesa propia para estudiar, un ordenador, una buena conexión a internet, unos papás o unas mamás o algún familiar, alguien cercano que pueda ayudarte a comprender una tarea que no has entendido bien o ayudarte a reflexionar sobre un tema que cuando te encuentras en una situación en la que no tienes un espacio propio y compartes todos los espacios de la casa con más personas, que puede tener ventajas, pero que desde luego no favorece la concentración o el poder estar durante un tiempo dedicado exclusivamente a esas tareas, donde la conexión a internet es mala, donde a lo mejor la propia realidad de tu familia te obliga a estar ocupado en otras cosas para contribuir al bienestar familiar, es decir, o donde no tienes ninguna figura de referencia que te pueda ayudar a cumplimentar esas tareas, ¿no? Yo creo que la presencialidad es una fuente clarísima de equidad, es especialmente beneficiosa para los niños y las niñas que viven en contextos más vulnerables, también a nivel de prevención de las violencias, planteo lo mismo que con el teletrabajo, para aquellas personas, tanto mujeres como niños y niñas, para los que sus casas no son lugares seguros y sus hogares no son lugares seguros. Imaginémonos solo por un momento el drama que supone eso y la situación de dificultad, de violencia y de dolor que eso supone. Y por tanto yo creo que bueno, pues eso está justificando que las decisiones que se tomen vayan encaminadas a garantizar esto. Esto tiene unos contrapesos claros, es decir, garantizar la presencialidad implica que eso no puede recaer solo sobre los hombros de profesores y profesoras que ya lo dan todo por sus alumnos y alumnas y normalmente a veces también en condiciones de mucha dificultad, ¿no? Y ahí yo creo también, por lo menos en España, se ha visto muy clara la necesidad, y yo creo que de forma muy transversal compartido por la sociedad, de fortalecer la sanidad pública y también la educación pública, porque lo público es lo que nos permite garantizar que todos y todas, independientemente del barrio, de la ciudad, de la posición socioeconómica en la que hayamos nacido, vamos a tener unas garantías de poder desarrollar nuestros proyectos vitales en condiciones de igualdad. Entonces, creo que el fortalecimiento de los servicios públicos es otra gran lección de esta pandemia, precisamente porque las brechas digitales, los procesos de digitalización y la garantía de derechos, todas esas cuestiones que tenemos que abordar como retos de la sociedad, es evidente que muchos procesos de digitalización son muy útiles, pero tienen que llegar a todo el mundo, tienen que ser democráticos. Entonces, todos esos procesos pasan por el fortalecimiento de los servicios públicos y yo soy partidaria, además es lo que he estudiado, aunque no es mi tema y no quisiera tampoco contradecir, aunque sé que pensamos bastante parecido a la ministra de Educación de mi país, a Isabel Celaá, pues estoy convencida de que la presencialidad es un elemento importantísimo cuando hablamos del derecho a la educación.
Muchísimas gracias. Desde luego la presencialidad es importantísima para todos los seres humanos. Sabemos que ese es el tema, en cómo nos construimos en la relación con los otros, con las otras, y es fundamental para nuestro desarrollo psíquico también, corporal, humano, material. Entonces, bueno, voy a pedirle muchísimas gracias. Quiero un poco despedirme yo y voy a darle las palabras, los últimos minutos, a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la doctora Nadine Gassman, para que redondee un poco este tema, que nos ha quedado tantísimas cosas en el tintero. Me disculpo por eso, porque el tiempo es siempre un tirano, en masculino además. Entonces, paso la palabra, por favor, Nadine, tienes la palabra para cerrar. Muchísimas gracias. Bueno, quiero cerrar pensando un poco, como decía la ministra Irene, que tenemos que seguir hablando, ¿no? Creo que este diálogo, que ha sido exactamente como nos los imaginábamos, con este intercambio de ideas, con esta energía de 3 mujeres que representamos esta cartera en gobiernos que quieren hacer el cambio, que quieren transformar la realidad y crear oportunidades para las mujeres, solo nos ayuda a pensar en conjunto y aprender las unas de las otras, ¿no? Yo vi algunas de las preguntas que decían, ¿cómo es esto del ingreso? ¿Cómo funciona? O sea, hay como mucho que se está haciendo, que se está innovando y que tenemos que aprender de cómo hacerlo, cómo funciona y cómo no funciona también. Estoy de acuerdo con las dos en que si algo nos ha traído esta pandemia es vivir lo que es el tema de cuidados a nivel global, a nivel mundial, hombres y mujeres. Aunque los hombres no han hecho mucho más trabajo del que hacían a nivel del hogar, sí han estado interpelados por sus propias familias, por su propia realidad sobre lo que se hace cuando normalmente no están, ¿no? Y creo que eso hace que este sea el momento oportuno para que todo esto que para nosotras ha sido parte de la política pública desde que llegamos hace 2 años, se pueda discutir desde otro lado, ¿no? No solo desde el lado de las mujeres que están queriendo tener más tiempo, queriendo participar más en la fuerza, en el mercado de trabajo, pero en esta vivencia colectiva que es el cuidar. Y me parece que esto es algo que nosotros no podemos dejar pasar y que todo esto que teníamos planeado, desde mi punto de vista, que soy una optimista estructural, va a ser más fácil hacerlo porque uno va a poder apelar a la experiencia reciente de haber vivido estos meses de confinamiento donde mucha gente se hizo cargo. Y creo que eso también habla de todo lo que tenemos que hacer en relación a la corresponsabilidad en los hogares, en la política pública, en las empresas, en cómo repensamos el trabajo o los trabajos en su diversidad. Quiero también recuperar la importancia de pensar en las mujeres en su diversidad, en la importancia de realmente hacer políticas públicas pensando no solo en la diversidad, pero en dónde están las mayores desigualdades y cómo tenemos que invertir y hacer esfuerzos para realmente no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Me parece que con esta serie de webinars hemos traído los elementos que nos permiten pensar en la pospandemia, en la nueva normalidad. Y ministra Elizabeth, siempre decimos que la normalidad anterior no era buena y que no queremos regresar ahí. Lo que queremos construir es una realidad igualitaria, más justa, más solidaria, más feminista, más local, que realmente permita trabajar y transitar hacia esas sociedades que queremos y que nos merecemos las mujeres. Yo con esto quiero cerrar agradeciendo a todas y todos los que nos han escuchado.
esta oportunidad de dialogar, de darnos permiso de no tener todas las respuestas, de tener preguntas, de compartir angustias y sueños y darnos elementos para hacer políticas públicas que nos permitan seguir trabajando. Y finalmente, a mí me parece que un compromiso que hemos hecho nosotras a nivel internacional, que es traer estos temas al Foro Generación Igualdad, discutir la agenda feminista, hacer acciones que sean catalizadoras y realmente tener un grupo de países que apoye de una manera definitiva en el concierto internacional esta agenda de igualdad progresista, pues es parte de lo que el Gobierno de México y nosotras estamos comprometidas desde el Instituto Nacional de las Mujeres, y sabemos que tanto con España como Argentina como otros países tenemos que transitar para hacer que esto suceda rápido, porque no podemos seguir viviendo y sobre todo no podemos volver a esa normalidad que es tan injusta para la mayoría de las mujeres. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos ven. Muchísimas gracias, ministras. Es realmente un placer y un privilegio haber compartido esto con ustedes. Les agradezco su generosidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Gómez Alcorta. Muchas gracias, ministra Montero Gil. Muchas gracias, presidenta. Dejamos aquí esto en espera de poder convocarnos a una nueva experiencia. Muchísimas gracias a todas, a todos y todos los que nos han estado escuchando. Que tengan buen día, buena tarde.